Estamos en vivo. Hola a todos. Hola a todos y todas quienes nos están viendo. Me presento, soy Miguel, además nos acompaña Paulina, ambos somos abogados de la Fundación Defensoría Popular de Gas y los Trabajadores, que somos quienes hemos organizado este evento. Además nos encontramos con Margarita Villalobos, presidenta de SINACU, Sindicato de INACAP Curicó. Además nos encontramos con Isaías Rojas, presidente de CIDESUP, de la Universidad Federico Santa María, y Mauricio Alpino, secretario CIPUI de DUOC. Bueno, el objetivo de este live es generar un espacio de encuentro en que podamos intercambiar opiniones, experiencias, buscar soluciones conjuntas a lo que ha sido la coyuntura del COVID en las universidades de nuestro país, tanto privadas como públicas. Si bien todos nuestros invitados pertenecen al ámbito privado, quienes quieran hacer intervención y preguntar respecto al ámbito público también son bienvenidas dichas intervenciones. Bien, la idea, bueno, es conversar como bien había señalado, pero la idea es que sea interactivo. Por tanto, quienes quieran hacer preguntas o comentarios los vamos a ir incorporando para que justamente sean parte de esta conversación. Queríamos comenzar preguntándole a Paulina si nos podía contar a grandes rasgos qué consiste el teletrabajo, cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras, cuáles son las obligaciones que tiene el empleador, esta ley que salió recientemente, a fin de conocer cuál es la regulación actual y luego poder contrastarlo en la realidad si esto se ha cumplido efectivamente o no. Gracias, Miguel. La ley de teletrabajo se dictó hace bastante poco, pero venía de una discusión legislativa mucho más larga, de aproximadamente 2 años, desde que el gobierno de Sebastián Piñera había ingresado este proyecto de ley y se termina finalmente aprobando con urgencia durante este periodo de teletrabajo porque muchas empresas adoptaron esa modalidad sin que hubiera una regulación acabada en el Código del Trabajo y por lo tanto esta ley lo que viene a hacer es modificar el Código del Trabajo para poder regular algunos aspectos del trabajo a distancia y del teletrabajo. Teletrabajo como especie del trabajo a distancia cuando se utilicen medios electrónicos para su ejecución. Y lo más importante respecto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras es que la ley señala expresamente que no se puede producir ningún tipo de menoscabo con ocasión de la implementación del teletrabajo. Y eso incluye especialmente el ámbito de las remuneraciones. Muchas dudas hay con respecto, por ejemplo, a la asignación de movilización, ya que estaba pensada para cubrir los gastos de movilización desde la casa hasta el lugar de trabajo, pero como ahora los servicios se prestan en la casa, ¿qué pasaría con esa asignación? Y a propósito de esta norma que les mencionaba, que es que no puede existir ningún menoscabo, y también la interpretación que hace finalmente la Dirección del Trabajo al emitir el dictamen que interpreta esta ley, es que no pueden entenderse afectadas ese tipo de asignaciones como la de movilización, porque además muchas veces esas asignaciones están reguladas en los contratos colectivos y se señala que son asignaciones que se pagan por día efectivamente trabajado. Y a pesar de que no hay un traslado hacia el lugar de trabajo, es un día efectivamente trabajado y por lo tanto se cumple con el supuesto de hecho que da lugar a esa asignación. Respecto al tema de las jornadas, también ahí hay una regulación y que pareciera hoy día verse medio difusa, parece que no se está implementando mucho en la práctica, y ahí hay que hacer una distinción importante. Hay trabajadores o trabajadoras que estaban sujetos a una jornada ordinaria de trabajo y otros trabajadores que, por no tener una vigilancia directa, estaban excluidos de la jornada máxima de trabajo. Esta norma no elimina esa distinción. Es decir, si yo tenía una jornada ordinaria de trabajo y por tanto mi límite semanal era de 45 horas semanales, a pesar de que esté prestando servicios en mi casa o en algún otro lugar determinado, eso no viene a afectar el límite máximo de jornada y por lo tanto el empleador tiene que respetar esa jornada máxima de trabajo y si hay requerimientos pasado esa jornada máxima de trabajo, se debe pagar igual como hora extra.
En el caso de trabajadores o trabajadoras que hayan estado sujetos a este famoso artículo 22, que finalmente lo que viene a hacer es excluir de la jornada máxima semanal, en ese caso, la ley de teletrabajo tampoco toca mayormente esa situación, es decir, refuerza la idea de que en la medida en que no haya una supervigilancia directa, puede dar lugar a esta exclusión de la jornada máxima de trabajo, pero sí establece un descanso mínimo que debe tener todo trabajador, toda trabajadora, y es de 12 horas diarias. Es decir, el tiempo de desconexión tiene que ser mínimo de 12 horas y durante ese tiempo, además de desconectarse, el empleador no puede hacer requerimientos de ningún tipo al trabajador o la trabajadora, no sea, ya sea por medio de correo, llamada, mensaje de WhatsApp. También ha sido un tema problemático el de la supervigilancia, porque muchos empleadores han querido implementar medidas que son bastante fuertes e intrusivas, como por ejemplo pedirle a trabajadores que estén todo el día con la cámara web encendida para fiscalizar que efectivamente están sentados frente al computador. Y en ese aspecto es importante tener presente que esta ley de teletrabajo de todas maneras tiene sus límites en el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, incluso la Dirección del Trabajo actual ha interpretado que el ejercicio de esas facultades de supervigilancia no puede ser excesivo. Y la instalación de cámaras o pedirle, por ejemplo, al trabajador que esté todo el día conectado con la cámara web encendida, sería un ejercicio abusivo de esta facultad y por lo tanto no sería procedente. Además, la Dirección del Trabajo también en este dictamen de interpretación señaló que el trabajador o la trabajadora tiene que tener pleno conocimiento de que está siendo supervigilado en sus funciones. No puede ser una cuestión anónima o una cuestión que sea imposible determinar el momento y la persona que va a ejercer esa supervigilancia. Y esto lo digo especialmente porque estaba en INACAP, había un tema, porque se le estaba pidiendo a todos los profesores que agregaran a sus coordinadores, a sus jefes, al programa que les permitía transmitir clases finalmente. Y eso permitía que la fiscalización se diera sin que el profesor siquiera supiera que estaba siendo vigilado en sus clases. Eso, a la luz de esta normativa, no sería legal, finalmente. Respecto también a los implementos de trabajo, ahí también ha habido harta polémica, harto problema, porque no todos los trabajadores tienen primero acceso a Internet. Si es que tienen acceso a Internet, además hoy día lo están compartiendo con todas las personas de su familia que están en teletrabajo o en clases virtuales que tienen hijos. Y en ese caso también la ley y el dictamen interpretativo de la Dirección del Trabajo ha establecido que es de cargo del empleador el pago de todos los implementos o más bien proporcionar todos los implementos de trabajo, tanto para la operación como para la mantención de los implementos de trabajo, y no se le puede exigir al trabajador o la trabajadora usar elementos que sean de su propiedad. Ahora, ¿cómo se resuelve, por ejemplo, logísticamente este tema? Algo que habíamos comentado nosotros, le habíamos sugerido a algunos de los sindicatos con los que trabajamos, es que se pueda pactar una asignación, que sería lo más sencillo de resolver en este contexto logísticamente. Es decir, el empleador quizás no va a poder contratar planes de Internet para todos los trabajadores, pero sí podría hacer o pactar una asignación especial que permita cubrir los gastos de Internet, de electricidad, mantención del computador si es que es necesario hacerlo, o renovación en caso también de que haya como un uso intensivo de esos implementos. Pero es el empleador el que tiene que otorgar todos los implementos de trabajo. Y respecto a las formalidades de este acuerdo, la ley establece un plazo de 3 meses desde el 1 de abril, es decir, hasta el 1 de julio, para que los empleadores puedan regularizar la situación de las personas que están hoy día en teletrabajo. Es decir, tener un anexo firmado que establezca claramente cuál va a ser la modalidad en la que se va a prestar este teletrabajo, si es que va a ser total o va a ser una parte de la jornada, también el lugar donde se van a prestar estos servicios, el periodo de tiempo que dure esa prestación bajo servicios de teletrabajo
Y algo muy importante es que el anexo de contrato debe contener si es que se va a establecer algún mecanismo de supervigilancia. Si es que no existe ahí, entonces se entiende que no se puede implementar un mecanismo de supervisión directa. Y también debe establecer el tiempo de desconexión. Y ahí lo importante es recordar lo que les decía hace un momento respecto a la jornada de trabajo. Si yo tengo una jornada fija de trabajo y me están pidiendo firmar un anexo de contrato donde dice que yo me excluyo de la jornada límite, les recomendaríamos no firmar ese anexo de contrato porque quiere decir que están renunciando, por ejemplo, al pago de horas extra. Entonces ahí hay que tener cuidado porque debe estar establecido en el anexo los tiempos de desconexión. Ahora, en este caso, también otra pregunta que nos ha llegado mucho respecto al teletrabajo es si yo estando en teletrabajo, pero no firmé ningún documento, y después el empleador me quiere aplicar la suspensión del contrato de trabajo, que es la otra ley que sacaron después, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Por qué? Porque la ley de suspensión dice que la suspensión del contrato de trabajo no aplica cuando se ha pactado teletrabajo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, debemos estar a los principios del Código del Trabajo porque la ley no resuelve esa situación. Si es que yo estoy ahora con teletrabajo, no he firmado anexo, pero estoy en teletrabajo, nosotros sostenemos que el empleador no puede aplicar la suspensión del contrato de trabajo porque a pesar de que no esté escrito el anexo del teletrabajo, en la práctica existe un teletrabajo y en derecho laboral existe el principio de primacía de la realidad en que son los hechos finalmente los que le dan límite a la relación laboral, esté o no escriturado en el contrato de trabajo. Y por eso es que no debería aplicar la suspensión ni mandarlos a cobrar seguro de cesantía ni nada de eso. En cuanto a las formalidades también, la firma de este anexo, en el contexto en el que estamos, como es difícil trasladarse hasta el lugar de trabajo y puede significar riesgos para la salud, esta firma se puede hacer también por medios electrónicos. Por ejemplo, un correo electrónico en el que uno manifiesta que está de acuerdo con los términos del anexo del contrato de trabajo. Eso se podría hacer. Eso, vamos a ver otros temas o vamos a ir profundizando en la medida también que vayan saliendo algunas preguntas. Ya, ahí contamos, bueno, se incorporó Claudio, secretario de Sinutech, Sindicato Nacional de INACAP, quien estaba justamente haciendo clases, por eso se incorporó más tarde. Bueno, hecha la explicación respecto a los derechos y lo que consiste el teletrabajo, queremos ver cómo esto ha aplicado en los hechos, digamos, conociendo sus distintas realidades. Entonces queríamos comenzar preguntándole a Margarita si efectivamente esto que explica Paulina se ha aplicado o no en la realidad y si las diferencias entre administrativos y docentes se han hecho sentir, han sido justificadas, había un trato igualitario, cómo se ha generado ese conflicto al interior de INACAP, o si conoces de otras instituciones, por supuesto. Hola a todas y todos. Claro, yo soy trabajadora administrativa, presidenta del sindicato que contiene administrativos y docentes. Ha existido mayor diferencia en la aplicación entre administrativos y docentes, pero no solamente se manifiesta ahora, sino que es de arrastre, más que nada en los tiempos de información entre segmentos de trabajadores y los tiempos de aplicación también de las medidas. Por ejemplo, en INACAP, los trabajadores docentes fueron los primeros en ser informados de las medidas que se tomaban en la contingencia y los primeros en ser enviados a sus casas a la espera de la implementación de la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, los trabajadores administrativos nos fuimos informando en la medida que pasaban los días y por grupos de trabajadores. A diferencia de los docentes, sí tuvimos la posibilidad de, no sé si consensuar es la palabra, pero por lo menos conversamos con nuestras jefaturas directas la implementación de teletrabajo en los casos en que la naturaleza de las funciones lo permitía. Y en los casos en los que no lo permitía, los administrativos fueron enviados a sus casas con un permiso con goce de sueldo, que fue muy beneficioso para esos trabajadores. Y los administrativos que nos fuimos con teletrabajo, sí nos fueron otorgados los equipos que necesitábamos para desarrollar nuestras funciones en las casas. Sí compartimos el problema de los gastos de internet y todo eso que también se está afectando a los docentes.
Sin embargo, el gasto de los administrativos es inferior al que presentan los docentes porque las plataformas que ocupamos los administrativos son más livianas, por decirlo de alguna forma, y la carga laboral no es del todo igual a cuando estamos en modalidad presencial, porque obviamente la baja en la operación de las instituciones se nota en esta modalidad. A diferencia de los trabajadores docentes, también los administrativos tuvimos ya la posibilidad de firmar nuestros anexos de contrato de trabajo y lo hicimos precisamente como explicaba Paulina, vía electrónica. Nos llegó a nuestros correos el anexo de contrato y los devolvimos por correo electrónico aceptando, la mayoría lo aceptó, el contrato de trabajo, o sea, el anexo de contrato de trabajo. Sí, un problema que se ha presentado en algunos trabajadores administrativos y que también se repite en los docentes es el tema de la sala cuna, que obviamente afecta mucho el desempeño de las trabajadoras en sus casas. Algunas incluso han optado por no estar en modalidad de teletrabajo por la carga que significa estar con los niños al lado. Acá, por lo menos en Curicó, como no estaba la posibilidad de que el empleador cumpliera con la entrega del beneficio legal, está siendo compensada con un pago directo a la trabajadora del beneficio legal, en reemplazo de que no se pudo entregar. Esto después de que el sindicato conversara con la institución para establecer la compensación. Eso a modo general. La mayor diferencia sigue estando en la desinformación y es algo que se arrastra como en las instituciones de educación superior, que los trabajadores administrativos siempre han sido tratados como los trabajadores de segunda clase en la institución y eso es lo que mayormente afecta y que se repite con lo vivido durante el estallido social. Eso a grandes rasgos. Sí, ahí, bueno, la idea es ir profundizando a medida que avance el live. Bueno, obviamente hemos visto en general que en la educación superior las universidades están sujetas a un mercado hipercompetitivo y donde buscan sacar el mayor provecho a los docentes, y esto lo vemos a través de distintos contratos que se implementan, contratos a plazo por cada semestre, contratos a honorario o contratos de trabajo con muy pocas horas y que luego las suben según la matrícula del semestre. Y por otra parte vemos que solamente se les pagan las clases que realizan, pero no como las preparan, las evaluaciones, las atenciones a alumnos. Todo esto para sacar el mayor provecho al menor costo posible. Y luego viene esta contingencia del coronavirus, donde casi todas las universidades pasan al teletrabajo, que es la regulación que explicaba Paulina. Y queríamos saber cómo ha operado en ese contexto respecto a los docentes. Queríamos preguntarle a Isaías si los temas de inestabilidad, de presión excesiva sobre el trabajo respecto a los docentes, con el teletrabajo se mantuvo, incrementó, se agudizó, se han respetado los derechos que establece el teletrabajo, cómo ha sido esta dinámica a la cual los docentes están acostumbrados, digamos, pero que hoy en día vemos que cambia una modalidad de contrato, de implementación, de prestar servicios, y si esto se ha mantenido o ha sido modificado, queríamos preguntar si podíamos referirte respecto a eso. Hola, buenas tardes o buenas noches ya. Mira, el día sábado pasado tuvimos una reunión con la CONATUCH, que son una serie de sindicatos de la educación superior, y el diagnóstico era bastante homogéneo, la verdad. Pasamos sin ninguna transición de las clases normales o las clases típicas, tradicionales, a las clases en línea, sin prácticamente capacitación. Es decir, muchos profesores no han tenido ningún tipo de capacitación en enseñanza en línea. Entonces, por una parte, significa que todo lo que tú tienes preparado, todo lo que has diseñado, todo lo que has planificado durante tu práctica profesional, ya no es tan aplicable en este nuevo escenario. Significa que tienes que entrar a adaptar material, tienes que empezar a gastar tiempo en aprender a usar software, a edición de video. Entonces, preparar material específicamente para esta plataforma, porque no es lo mismo si, por ejemplo, tú eres un profesor que te gusta usar la pizarra,
No es lo mismo adaptar esa clase ahora a hacerla en un computador, y eso significa en la práctica que los profesores están entre duplicando a triplicando la cantidad de tiempo que están usando para preparar sus clases, e incluso para después hacer post-edición de video, porque muchas instituciones también están utilizando el hecho de que tú grabes y subas tus clases grabadas como una forma de control a que tú realmente estás haciendo el trabajo. Entonces, eso significa que el profesor tiene que gastar tiempo y recursos propios en eso. Hay profesores que dado que están en zonas de cuarentena o en zonas rurales, no tienen acceso a una buena conexión a internet, a un buen ancho de banda, y eso significa también que la calidad de lo que ellos pueden entregar, independiente que tengan o no los conocimientos, no tienen las herramientas técnicas para aplicar esto de la mejor manera. Entonces, primero no hubo gradualidad, no hubo capacitación, tampoco se ha conversado con los sindicatos, las instituciones simplemente ordenaron teletrabajo, jamás se han acercado a los sindicatos, excepto unos casos bien puntuales de algunas universidades que empezaron a conversar a posteriori, pero tampoco hay comunicación de parte de los empleadores de las universidades hacia sus profesores, haciendo un catastro de ¿tienes el espacio físico donde dar tu clase? O no tienen ni siquiera un lugar físico donde poder transmitir tu clase. Supón tú, por ejemplo, el otro día hablaba con un profesor que me decía, mira, tengo hijos, mi esposa es profesora, estamos los dos dando clases en línea al mismo tiempo que prácticamente, tenemos 2 dormitorios, uno de los niños, el otro del nuestro, y los niños en el día, como no están yendo al colegio, están jugando en el comedor, en el living. ¿En qué momento podemos dar clases en línea en las condiciones que corresponde dar clases en línea? Hoy día, por ejemplo, que tuve una reunión de colegas con esta forma de Zoom y estas reuniones remotas, veíamos casos de profesores que los niños iban ahí, se les sentaban en las piernas, jugaban en torno, o sea, entendiendo que esto, que estamos en una situación especial, o sea, sabiendo que la forma en que se implementó el teletrabajo para nosotros no ha sido producto de una reflexión y que hay un mutuo acuerdo, sino que hay una situación de fuerza mayor, circunstancial e incluso previa a la ley, y que incluso muchos de nosotros preferimos estar en nuestras casas que estar arriesgándonos a contagiarnos. Entonces, entendiéndose esa fuerza mayor, también notamos un profundo abandono de las instituciones hacia sus profesores, como arréglensela a ustedes, y nosotros somos la primera línea que tenemos que darle la cara a los estudiantes, porque los estudiantes también tienen una serie de problemas tan o mayores que los nuestros, y somos nosotros los que estamos dando la cara por la universidad, cuando en realidad son ellos los que deberían dar la cara a nosotros y a sus estudiantes. Muchas gracias por la explicación, Isaías. Bueno, todo este tema de que ahora los docentes y las docentes tienen que hacer clases en sus casas sin tener las condiciones. Cuando habla de que el empleador tiene que proveer los elementos, todos pensamos en el internet o el computador, pero ¿qué pasa con el escritorio, la silla apropiada? Si va a estar todo el día ahí sentado, obviamente eso va generando desgaste también. Para apoyar las manos cuando uno está usando el mouse, etcétera. Entonces, queríamos preguntarle a Mauricio respecto a cuál ha sido el cuidado que han tenido las instituciones con los riesgos psicosociales, tanto de docentes como también de administrativos que están hoy en día con teletrabajo, si es que había un cuidado, si los implementos han abarcado también los temas de seguridad, si hay alguna institución que controle el tema de riesgos que se haya presentado en la casa algún docente, algún trabajador, que haya hecho algún tipo de investigación. ¿Cómo se ha llevado eso, digamos, respecto a las normas de seguridad sobre la salud de los y las trabajadoras? Hola, a ver, gracias. Mira, en realidad es una situación contextual que se repite en varias instituciones. Como decía Isaías, el tema de fuerza mayor ha implicado como una falta quizás de mayor información expedita, clara, respecto a todos estos temas. En realidad las instituciones se escudan a veces en que en realidad están aprendiendo y deben
enfatizar eso. Están aprendiendo y se pueden equivocar. Entonces, asumir las equivocaciones les cuesta a las instituciones. En este caso, Duoc ha aprendido un poco a escucharnos, sin perjuicio de que ellos hayan determinado también, por estado extraordinario, que todos los profesores tenían que ir a usar el teletrabajo. Ahora, en el asunto del Duoc es bastante pintoresco, porque éramos una de en las primeras semanas de marzo que los estudiantes habían estaban en sus casas, nosotros estábamos siendo obligados a ir a las sedes a hacer clases en salas vacías. Es una situación bastante irónica, se podría decir, pero también peligrosa, ¿ya? Y a medida que ha avanzado este tema en las noticias, ¿cierto? Duoc ha empezado a entender de que hay situaciones graves de profesores. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo que trasladarme a una comuna donde pues, me puedo conectar, ¿ya? Ahora, en todo este ámbito de cosas, según la ley, el empleador tiene la obligación de informarte respecto a todas las consecuencias psicosociales o de salud que tiene, pero en realidad el Duoc no ha hecho ningún catastro hasta ayer, que envió una encuesta, que en verdad es una encuesta bastante, yo diría, comercial, que implica una idea de un cliente de por medio. Entonces, pero bueno, esa encuesta va a revelar de que efectivamente las situaciones de psicosociales al interior de los hogares no son o manifiestan una desigualdad respecto a varios temas, ¿no? Uno de ellos es efectivamente que los entornos, como decía Margarita el otro día, conversamos, en realidad la información de los boletines de salud mental en teletrabajo son ideales, son en situaciones ideales donde tú tienes tu espacio de trabajo separado del ámbito del hogareño, de la cocina. Entonces, es un tema que lamentablemente el empleador no lo ha explicado bien, la información no ha llegado de manera correcta, no ha hecho un catastro, salvo lo que hizo Duoc ahora recién, que eso va a levantar información valiosa, pero queda un poco la deriva esto, ¿no? De qué pasa en cada hogar, cómo se va a fiscalizar, es un tema muy preocupante, porque sabemos que la inspección del trabajo no da el ancho, eso es una cosa evidente. Entonces, ¿quién va a supervisar si el empleador lo llama a otras horas o le mete mucha información al trabajador? Nosotros le hemos pedido a Duoc que dé flexibilidad en la medida posible con los instrumentos educativos que puede contar el profesor. Y menos información es mejor. O sea, menos es más, porque el empleador por otra parte, te llenan de información y eso genera más canales abiertos. Y los canales abiertos en una situación de incertidumbre es entropía pura. Entonces, el problema es que estamos viendo sobre la marcha, estamos en una comunicación, hoy día tuvimos una comunicación con Duoc, donde ellos se informaron de todos los problemas que tenemos los profesores, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Y Duoc indudablemente ha entregado bolsas de datos, hoy día entregó bolsas de datos a los profesores, o en esta semana, y determinó menos trabajo administrativo, porque el asunto del control, como lo dijo Isaías o alguien mencionó ahí, el asunto del control es fuerte en este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir. Indicaciones sobre las posibilidades de peligros en lo psicosocial no son muchas y necesitamos tener una empatía continua con el empleador. Eso es lo que yo te puedo decir hasta el momento. Ya, o sea, es interesante lo que hablas, que efectivamente el teletrabajo se basa como una especie de autofiscalización y más aún es más grave porque el trabajador está aislado de otros trabajadores que puedan observar la situación y justamente los problemas laborales radican en que el trabajador no se puede autofiscalizar por miedo obviamente a perder su fuente de trabajo, entonces eso va a complejizar bastante el control sobre las medidas de teletrabajo. Quiero preguntarle brevemente a Margarita si en INACAP ha habido algún tipo de catastro o alguna medida respecto a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que estén prestando servicio a través de teletrabajo.
No, al igual como comentaba Mauricio, no ha existido acá todavía no, un catastro sobre los riesgos psicosociales que están presentes en el hogar. Sin embargo, nosotros como dirigentes obviamente lo hemos percibido y más allá de las condiciones físicas que hay en el hogar, existe hoy día principalmente en los docentes una sobrecarga emocional muy importante que es muy difícil de abordar y la forma que hemos conversado o que se ha comentado hacia la institución o lo que se está manejando es tener psicólogos disponibles telefónicamente en algún momento, todavía no se implementa, para realizar atenciones o preparar medidas para cuando se vuelva, o sea, ya de una forma reactiva. ¿En qué condiciones van a llegar los trabajadores a esa instancia? No sabemos. Pero obviamente el hecho de estar con esta sobrecarga laboral, porque han tenido que diseñar las asignaturas virtuales, se le ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, han buscado de forma autónoma la herramienta o la mejor forma de hacer sus clases, y está pasando hoy día que los docentes se dan todo ese tiempo, llegan a realizar la clase y se encuentran con una sección en paro, por ejemplo. Y el nivel de frustración que está existiendo para esos docentes que se están dando el tiempo y están haciendo lo mejor posible y llegar a la clase y no poder entregar todo lo que elaboraron, también está generando una sobrecarga. Y para los que sí están teniendo estudiantes, como bien decía Isaías, los docentes son la cara visible de la institución. Entonces están llevando la carga emocional que están traspasando los estudiantes, que les expresan a ellos la impotencia de no tener las herramientas para conectarse, de a pesar de que quieren continuar este proceso educativo, no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen internet, algunos no tienen un computador, no tienen cómo acceder y se están viendo todos sobrepasados en ese sentido. También pasa de que a veces hasta los mismos docentes tienen problemas de conexión, entonces les genera estrés el pensar la calidad con la cual se va a ver su clase, con la cual se va a ver su desempeño. Y eso sumado a que después hay posibles evaluaciones al desempeño docente que van a ser realizadas considerando estas condiciones que no dependen de su gestión. Entonces todo eso está generando un estrés psicológico superior al físico. Eso como antecedente. Y Isaías, en la Universidad Federico Santa María, ¿había algún tipo de control? ¿Le han dado el derecho a saber respecto a los riesgos, encuesta o algún instrumento a través del cual se haya controlado las medidas de seguridad y de salud de los y las trabajadoras? No, la Universidad de Santa María es una universidad reactiva, no es preventiva. Entonces, hasta que no le caiga la inspección del trabajo encima a preguntarle a los trabajadores si han hecho las charlas de seguridad del trabajo y todo eso, no lo hace. De hecho, en el caso mío, yo llevaba como 10 años trabajando y la inspección del trabajo le obligó a que me hiciera esa charla de seguridad laboral con multa asociada, obviamente, porque no la hace, no le interesa hacerlo, no está dentro de sus protocolos cumplir la ley jamás, o muy rara vez, por lo menos en el ámbito laboral. Entonces, no hay ninguna preocupación por nosotros, no hay preocupación de ningún tipo, si los profesores tienen las condiciones, si tienen la conexión, si tienen las competencias, si tienen la herramienta. Hay profesores que están empezando a pagar licencias para software. Por ejemplo, estaba pensando un poco en lo que estaba conversando Margarita y quiero complementar. Para el caso de los profesores, la Universidad de Santa María está asociada a la incertidumbre, que es un potente bajador de ánimo o depresor del ánimo, ¿no? Porque muchos de los profesores de nuestro sindicato, que son profesores de jornada parcial, no tienen ya sus contratos en regla normalmente. Nosotros, muchos profesores ni siquiera tienen contrato de trabajo, trabajan a honorarios. Nosotros hemos logrado probar a través de la inspección del trabajo que los profesores honorarios tienen relación de dependencia y subordinación. No se mandan solos, tienen que cumplir horarios, tienen jefe, tienen que cumplir los reglamentos de la institución. Bueno, hay múltiples y lapidarios antecedentes que muestran que una parte importante de los profesores de la universidad no tienen contrato de trabajo y trabajan en informalidad laboral, y esto significa sin ningún tipo de derecho.
ni derecho a enfermarse, ni derecho a accidentarse, ni nada, absolutamente la más absoluta indefensión. Además vienen de tener que pasar un verano, los profesores cuando en los meses que no dan clase no les pagan su sueldo, porque están honorarios. Entonces ya se sabe, la universidad, muchos a través de jefes nos hacen saber de que van a bajar la hora, de que van a tener que despedir gente. Entonces eso le pone una carga emocional a los profesores, adicional a todo el resto del contexto en el cual estamos conversando, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, que dar tus clases en tu casa y tal vez no teniendo las condiciones, el teniendo niños, el tener que enfrentar a los estudiantes siendo tú la cara visible de tu institución, como que tú fueras el responsable de las falencias que están ocurriendo. Y por otra parte, los profesores que sí tienen contrato de trabajo, por lo menos nuestro sindicato, pero sabemos que no son lo único, tienen contratos que no se ajustan a la realidad. Nosotros, de hecho, estamos iniciando acciones legales, varias acciones legales en contra de la universidad, tanto por profesores honorarios como por profesores con contrato, porque no cumplen el principio de supremacía de la realidad. Entonces, por ejemplo, contratan a profesores por 3.500 pesos al mes de sueldo base y todo el resto son anexos de contrato. Tenemos profesores en estas condiciones, o sea, no es algo que estoy inventando. Tenemos profesores, varios de nuestros profesores tienen contratos por 3.500 pesos de sueldo base, a pesar de que trabajan 20 y tantos horas a la semana. Entonces, es una forma que tiene la universidad de burlarse de nosotros, de abusar de nosotros, y sabiendo que a pesar de que lleven 10 años teniendo una cantidad de jornada fija, como lo hacen vía anexos de contrato y no tienes posibilidad de negarte a firmar esos anexos de contrato, porque si no, las sanciones que te llegan es justamente quedarte sin trabajo. Entonces están todos asustados en el sentido de que qué va a venir ahora, me van a contratar o no me van a contratar, me irán a despedir el próximo semestre. Entonces, a todo lo que ya habíamos discutido y las cosas que han mencionado aquí los diferentes colegas, tenemos que agregar que nuestros profesores de la universidad tienen que convivir con esta incertidumbre. Primero, de que hay un grupo importante de profesores de la universidad que no cuenta con contrato de trabajo, pese a que la ley obliga a que los trabajadores con dependencia, con relación de dependencia y coordinación tengan un contrato de trabajo. O sea, de hecho lo tienen, pero funcionan de manera informal. Y otros profesores, sus contratos no se ajustan a la realidad, como mencionaba Miguel al inicio en la introducción. Muchos de nuestros profesores se le paga solo por la hora de clase, no se le paga por la preparación de las clases, no se les paga por la hora de atención de estudiantes, no se les paga por las horas de corrección. Entonces, eso significa que también muchos de nuestros profesores trabajan en varias instituciones para poder suplir las horas que no son remuneradas, que son trabajos no lectivos. Entonces buscan trabajo en otras instituciones, entonces trabajan en 2, 3 instituciones, que ahora, producto del teletrabajo, se han duplicado, triplicado la cantidad de horas de dedicación. Entonces hay profesores que ni siquiera, con suerte, tienen tiempo de dormir. Entonces tenemos profesores con sobreexceso de trabajo, tenemos profesores con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, me quedaré sin trabajo, me bajarán la hora y por lo tanto me bajará el sueldo. El hecho de la presión psicológica de estar trabajando, de haber convertido tu hogar en tu lugar de trabajo. Y bueno, creo que con eso ya agregué suficiente pimienta a la conversación. Sí, bastante pimienta. Sí, vemos que justamente la situación compleja de los docentes en el sentido, como explicaba al principio, de la fuerte competencia de mercado en la que se encuentran en las universidades, que los lleva a tratar de obtener la mayor cantidad posible de ganancias. Esto lleva a que no se les paguen horas que son de trabajo, que es preparar clases, atender alumnos, revisar evaluaciones, etcétera. Más ahora que tienen que adecuarse justamente al teletrabajo y sea trabajo en definitiva que no se paga. Extensas jornadas porque hay trabajo justamente no pagado, la inestabilidad laboral constante de no saber cuánto me van a pagar en 3 meses más, entonces no poder saber si puedo arrendar o no un lugar, si es que puedo o no tener un seguro médico, que obviamente va afectando en el trabajo y en las posibilidades de desarrollo en el lugar de trabajo. Pero la universidad igual tiene una particularidad y es que ahí está otro actor social aparte del empleador y el trabajador, que es el estudiante, él y la estudiante. Se habla mucho de que es una especie de cliente, pero no hay cliente que se le evalúe, se le repruebe, se le impida organizarse. En verdad, y lo que hay son trabajadores y trabajadoras que están en preparación. Entonces las universidades buscan, y los centros técnicos, disciplinarlos, formarlos de acuerdo a cuáles son las necesidades del mercado a fin de que sean justamente contratados,
pero nuevamente bajo esta lógica de competencia que los lleva a tratar de hacerlo por el menor costo posible. Entonces vemos que hay estudiantes exigiendo mejores condiciones para el proceso educativo y a la vez también eso influye directamente respecto a las condiciones laborales de los docentes. Obviamente un docente extenuado, que no tiene tiempo para revisar bien las evaluaciones, para preparar las clases, para atenderlos, no va a poder hacer de la mejor manera el proceso educativo. Entonces vemos cómo estos dos sectores convergen o tienen un interés común en que el proceso educativo se haga de la mejor manera posible. Entonces le queríamos preguntar a Claudio que, cuáles han sido los requerimientos de los estudiantes respecto a cómo se ha hecho este proceso de clases virtuales, si cuentan o no con las condiciones, si la institución se ha preocupado de proveer esas condiciones y al final cuál ha sido la relación con los docentes respecto a estas circunstancias y cómo se ve alterado el proceso educativo. Hola, buenas, Claudio del sindicato Sinutech. Bueno, nosotros también hemos conversado con los demás sindicatos de estas situaciones porque de alguna forma convergemos en muchas situaciones de forma similar, ¿no? Una, estamos confinados, no estamos en teletrabajo porque queremos, no salimos a comprar el pan, sino que estamos adquiriendo mercaderías para la semana, una situación casi de subsistencia, ¿no? Entonces hay un estado anímico tanto en trabajadores como en estudiantes que es un condimento bastante nuevo y particular. O sea, nosotros hay situaciones que se arrastran con anterioridad. Por ejemplo, cuando Isaías, ¿cierto?, menciona el tema del trabajo adicional, nosotros teníamos gestiones, por ejemplo, no existe el estatuto docente para la educación superior, ¿cierto?, que considere el trabajo no lectivo, que son la preparación de clases. Entonces, yo hablo con docentes que están hasta la 1 de la mañana, trabajando. De hecho, casualmente, ¿cierto?, en el grupo que tenemos con otros sindicatos de INACAP, recién un dirigente hasta las 5 de la mañana, preparando encuestas, revisando material. Entonces, esta situación a largo plazo no es sostenible. O sea, aquí nos vamos a llenar de licencias médicas. Las profesoras que son mamás, ¿cierto?, que tienen a sus niños, hemos también recibido mucha situación. Tener al niño entretenido todo el día en la tele tampoco es algo sostenible en el tiempo. Están haciendo clases confinados, porque repito, los niños no van a las cunas, están en su casa con su mamá o con sus padres, ¿cierto?, en otros casos. Entonces, las condiciones de la docencia no se dan en un sitio ideal. Y hay un punto que nosotros hemos empezado a levantar, que hay mucha pega administrativa que se nos carga al docente, pero nosotros somos generadores de conocimiento, ¿no? Nosotros no llenamos encuestas, no somos encuestadores para estar llenando un formulario que nos entregan por aquí y por allá. Nosotros generamos conocimiento, y para generar conocimiento tenemos que pensar. Tenemos que revisar la asignatura que vamos a enseñar al otro día para pensarla, para actualizarla. Y en relación a lo que vemos con el alumno, realmente el alumno no siempre, es cierto, están reactivos, pero sí hoy día están generando encuestas, posibilidades de llevar al CERNAC, ¿ya?, como cliente, con una lógica muy, muy clientelar, pero la posibilidad, tengo entendido que están evaluando llevar al CERNAC a la institución por un tema de posible incumplimiento, ¿ya?, desde posible incumplimiento. Aquí hay profes que nosotros hemos tenido toda la disposición porque claramente también es nuestra preocupación, nuestra fuente de trabajo y los profesores, por ejemplo, el caso de matemática, había un meme que daba vuelta de un profe de matemática con el Paint, ¿cierto?, que fue una reclamación que hicimos, porque de alguna forma es una exposición del trabajador, ¿cierto?, a una situación que puede ser una broma, pero en el fondo compromete la integridad de la persona. También el uso de las cámaras, también nos negamos, ¿cierto?, porque inicialmente muchos jefes de carrera comenzaron con presiones para poder observar las clases, se supone en línea. También reclamamos contra eso porque hay leyes laborales contra eso y leyes que impiden, ¿cierto?, la observación de una persona en su espacio laboral. Sí, creemos que tenemos que cumplir y por nuestro ámbito creemos que es importante lo que aportamos, ¿cierto?, a que de los jóvenes que están confinados también vamos a ver un tema psicológico a nivel país, no solamente en el ámbito del teletrabajo, pero nos toca, ¿cierto?, denunciar esta particularidad porque tiene que tener flexibilidad esta situación, no es una situación normal.
necesita cierta flexibilidad y evaluación constante de lo que está pasando, de lo que está, y quizá incluso pausas necesarias diferentes a un ámbito normal. La persona que está confinada se tiene que cocinar, tiene que hacer aseo, tiene que comprar mercadería, los días que pueda comprar mercadería, porque en la noche, ¿cierto?, hay toque de queda, hay comunas que están en cuarentena, entonces hay muchas situaciones particulares que tienen que ser dialogadas, ¿ya? Y ahí creo que es donde es muy lento el proceso de diálogo, ¿no? Nosotros con los demás sindicatos hemos hecho un levantamiento de estas situaciones que todavía no tenemos respuesta y que, bueno, ahora lo vamos a tener que llevar a otra instancia porque claramente esto va a repercutir en nuestros socios y en su salud mental y también el ámbito de las compensaciones que se da, ¿cierto?, del tema de la conectividad que, no, que también se mencionaba. Las personas están utilizando, por ejemplo, Margarita comentó el tema de que tenían, ¿cierto?, los computadores, en el caso de los docentes, mucho, hay personas mayores dentro de la docencia en área de matemáticas que no son muy tecnológicos y tuvieron que forzadamente, ¿cierto?, entrar a usar tecnologías para poder dictar clases. Entonces, hay una cuestión humana muy de fondo de la que hay que hacerse cargo. Nosotros se supone que somos parte de una institución y por tanto es importante que esta institución, digamos, evalúe estas situaciones y no seamos simplemente la primera línea, como está tan de moda el término, los docentes, ¿cierto?, como los trabajadores frente a los alumnos y a momentos, ¿cierto?, también recibiendo sus frustraciones. Bueno, ahora paso a ver un poco los saludos. Un saludo Rocío Navarro, que le mandamos saludos de vuelta. También Jaime, dirigente de Osorno, de INACAP. Ya vamos a responder la consulta que nos hizo. También Jan de Iquique nos manda saludos, también de INACAP, dirigente. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas previo a seguir con la conversación. Paulina, si nos podría ayudar con la pregunta de Darinka. Sí, lo primero que habría que ver es si el anexo de contrato que ella firmó para pactar el teletrabajo tenía algún plazo o no. Si es que el plazo se venció, es una situación un poco complicada porque va a requerir un pronunciamiento ya sea de la Dirección del Trabajo o de tribunales finalmente que pueda calificar si es que en su caso procedía que la empresa se acogiera a la suspensión del contrato de trabajo. Nuestra interpretación es que si se pudo pactar la modalidad de teletrabajo, entonces los servicios efectivamente se podían prestar y no estaría dentro del supuesto de hecho que finalmente regula esta ley de suspensión del contrato de trabajo y estaría yendo en contra también de los principios de la misma ley, que en el fondo lo que buscan es que durante este momento los trabajos que no se puedan prestar tampoco se pierda esa fuente laboral y se pueda suspender la relación. Entonces, en este caso, como los servicios sí se podían prestar, podríamos entender que no cabe dentro de ese supuesto legal, pero si es que, como decía antes, si es que su plazo del anexo de contrato de trabajo que pactaba el teletrabajo ya venció, entonces va a tener que ir a la Dirección del Trabajo, a la Inspección del Trabajo, virtualmente, ojalá, a dejar la denuncia porque se está imponiendo esta suspensión de contrato de trabajo. Ahora, de todas formas, Disculpen, si es interrumpa, que es un complemento importante para que lo puedan ver. volvería al lugar físico. Ya. Terminada la contingencia sanitaria del país. Claro, bueno, de todas maneras habría que ver bien la redacción del contrato. Yo no sé si esa será la redacción explícita del contrato de trabajo, pero si es que estaba redactado en esos términos, quiere decir que es indefinida y quiere decir que, por tanto, ella está en el supuesto en que la ley expresamente excluye la aplicación de la suspensión de contrato de trabajo. Entonces, en su caso, sería totalmente ilegal que la empresa quiera pactar esa suspensión. De todas formas, hay que tener cuidado que la ley sí permite el pacto voluntario de la suspensión de contrato de trabajo, ¿ya? Pero
finalmente la dirección del trabajo es la que va a tener que revisar en ese caso. La sugerencia es que ella no se acoja a la ley de suspensión de contrato de trabajo, que no firme ese anexo y que pueda finalmente acogerse a lo que dice su anexo actual, que es que está en modalidad de teletrabajo, más aún si sigue funcionando o sigue ella conectándose a la plataforma de call center. Saludamos también a Christopher, que nos escribe de Curicó también. Gracias por ver. Y vamos a la última pregunta antes de seguir con la conversación. Una consulta de Jaime, si Paulina nos puede ayudar. Sí, esa la habíamos visto hace un rato. Lo que pasa es que, como en este caso empezarían a aplicar la modalidad de teletrabajo una vez ya rigiendo la ley, en realidad el anexo de contrato de trabajo debería estar desde el momento en que se inicia la prestación en teletrabajo, porque de lo contrario podríamos entender que hay una modificación unilateral de las funciones, porque la única forma que tiene el trabajador o la trabajadora de manifestar su consentimiento en que se aplique el teletrabajo es firmando un anexo de contrato de trabajo, por medios virtuales, por correo electrónico, como sea, pero tiene que estar al inicio de la relación laboral. Y este plazo de 3 meses efectivamente es para los casos en que antes de dictar la ley hubiesen ya pasado a modalidad de teletrabajo. Pero, insisto, en el caso en que ya estando vigente la ley, es decir, a partir del 1 de abril, si es que los quieren pasar a modalidad de teletrabajo, tiene que estar firmado el anexo al momento en que se inicia la prestación en teletrabajo. Lo último es de mandar a los agradecimientos por la respuesta. Ya, siguiendo con los temas, más o menos hay un diagnóstico compartido sobre la realidad en que se encuentran los docentes, también los trabajadores administrativos, respecto a la modalidad de teletrabajo y los problemas que arrastraba de antes la educación superior. De hecho, más o menos el diagnóstico, ¿qué soluciones se han conversado en sus sindicatos? ¿Qué soluciones ven? Se ve que ahora hay un plano más defensivo de mantener ciertas condiciones mínimas, sobre todo de seguridad y salud, que son lo más relevante para comenzar, digamos. Pero también había temas que hablaba Isaías, como los temas de inestabilidad. Los docentes y las docentes no saben si van a tener hora el próximo semestre, si van a tener o no remuneración. ¿Qué se puede hacer ante esto en la situación actual y también pensando a futuro, digamos, una vez que la contingencia sanitaria haya avanzado, digamos, que permita tomar otras formas, también cómo vienen los sindicatos a buscar luego las soluciones, las compensaciones, porque esto da la impresión que esta contingencia va a tener efectos permanentes, digamos, sobre todo en las formas de trabajo. Entonces, como decía Claudia, es insostenible mantener esto de forma permanente. Entonces, ¿qué proyecciones y cómo se ve la situación actual desde sus sindicatos? Si podrías partir, Mauricio, respondiendo. Hola, mira, hoy día, como les comenté, tuvimos una comunicación con la dirección de personas del DUOC y en realidad hay todo un tema, intentamos hacer entender que hay un tema contextual. Sabemos que el tema de la fiscalización de las horas es bastante complejo. Sabemos que también hay un tema que ha sido entendido por varios analistas de que no se van a pagar en las horas extras, no podría pagarse las horas extras, o sea, dejaría ahí no sé si después Paulina puede aclarar eso. Entonces, nosotros, por una parte, tenemos más trabajo, pero no podemos, de alguna manera, ¿cómo nosotros contabilizamos eso? Podría ser en el corto plazo en llegar a una situación así. No sé si se da eso. Pero por otra parte, como decía Isaías, también los profesores hay un tema de temor a ser conflictivo, porque el panorama es incierto. Entonces, flexibilidad. Mayor flexibilidad. Ahí sí. ¿Perdón? Que te caíste un segundo, ahí volviste. Mayor flexibilidad en este ámbito, ¿ya? Para los profesores, entendiendo de que la carga, o sea, entendiendo que la situación de excepción genera
un escenario no cerrado, es muy abierto en varias áreas, que puede, por una parte puede generar un menoscabo al trabajador en términos de que si esto se mantiene, genera problemas psicosociales, eso lo sabemos. Las encuestas van a mostrar eso en los próximos meses o no lo están mostrando. Pero en el ámbito de la carga, lamentablemente vamos a tener que asumir de que la carga laboral va a ser mayor. Entonces, ahí, como toda ley, no puede, por su naturaleza, no puede ser tan específica a entrar o sea, generar tanta rigidez en términos laborales, pero también tenemos que entender que esa situación te está dando. O sea, todos los profesores en general están teniendo mayor carga porque tienen que hacer varias cosas paralelas. Entonces, es una situación compleja y por lo menos lo único que podemos pedir en este instante es que las herramientas tanto audiovisuales, educativas, sean las más autónomamente posible para los profesores, cosa de que estén el tiempo conectados o ellos decidan la herramienta mejor para sus objetivos. Y todo lo que viene como salud mental, todo lo que viene como fiscalización, es también una preocupación. Yo quería también preguntarle a Paulina cómo tú lo ves, Miguel, porque en realidad este es un terreno bastante abierto, vuelvo a decirlo, de que va a tener algunas consecuencias de fiscalización. O sea, ¿quién va a fiscalizar? ¿Qué se va a hacer si, por ejemplo, en el lugar de trabajo hay un siniestro? O no están las condiciones completamente buenas, ¿qué va a hacer el trabajador? ¿Va a tener que emigrar a otro lugar? Por ejemplo, ¿qué le pasa en mi caso? Que yo vuelvo a decir que tengo que estar yendo de una comuna a otra, no es lo ideal, pero el empleador me obliga a hacerlo, si no me castiga o me puede amonestar, ¿ya? Entonces hay un tema ahí de entender este tema como mayor flexibilidad. Si la cosa se pone más difícil, nosotros creemos que podemos entrar ya en un plano más beligerante, fundamentalmente por redes sociales, tratar de ver que el tema se publique, se visualice, como lo hicimos con el Duoc, ¿ya? Eso es lo que te puedo decir. Para los que tal vez no conocen, ¿podrías contar un poco de lo que fueron esas intervenciones que fueron bastante llamativas y generaron harto efecto? No, en general, bueno, hay un tema también importante. Creo que respecto a cada institución reacciona a su manera. Por ejemplo, en la Universidad Santa María, a pesar de que tiene tantos problemas y que están avasalladora con sus profes, decidió que hasta agosto, todo era en línea. Pero el Duoc, por ejemplo, genera una incertidumbre, porque el Duoc en este instante está revisando semana a semana, si volvemos o no a trabajar. Sería una ridiculez del punto de vista de todas las normas, o sea, yo diría del sentido común, obligar a los trabajadores, a los docentes a ir, o a los administrativos a ir solamente a una institución, a ir a hacer clases con las salas vacías. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, cada institución resuelve de su manera. Hasta el momento el Duoc ha entendido eso, ¿ya? Pero es una institución muy vertical, es una institución durante mucho tiempo que hizo lo que quería, entonces cuesta hacerla entender, pero en esa situación estamos, nada más. Eso es lo que quería agregar. No sé si es bueno hablar un poco de esta cosa de la fiscalización, Sí. Eso nos preocupa un poco. Ahí, Mauricio, en ese caso, bueno, lo que dice la ley es que las instituciones, la Mutual, la Asociación Chilena de Seguridad y en general las instituciones vinculadas a los accidentes y enfermedades profesionales siguen vigentes. En el fondo son ellas las que tienen la obligación de fiscalizar. Ahora, la diferencia es que para poder fiscalizar requieren el consentimiento del trabajador. Entonces, el empleador no podría nunca, por ejemplo, forzar al trabajador para entrar a fiscalizar en la casa si es que se están o no cumpliendo las medidas de seguridad, pero el trabajador o la trabajadora sí podría pedir eventualmente a la Mutual o a la Asociación Chilena de Seguridad que fiscalice el puesto de trabajo y en esa fiscalización también pueda hacer recomendaciones al empleador, que en el fondo de no seguirlas, lo que
en lo que se traduce no es que haya una sanción explícita, porque nuestro sistema de enfermedades profesionales está muy mal construido, pero sí entran en los aumentos de primas, en el seguro, en el fondo hay como sanciones más indirectas en ese caso al empleador. No hay medidas expresas o establecidas, pero sí podría eventualmente la mutual, por ejemplo, hacer recomendaciones respecto al puesto de trabajo, y si el empleador no las sigue, en ese caso sí nace la responsabilidad del empleador directamente por no garantizar la integridad física del trabajador o de la trabajadora. Claro, y en ese sentido, perdón, disculpa, y en ese sentido sé que evidentemente la ley mantiene no hay castigo, No. no hay falta por ese incumplimiento, que a nosotros nos parece realmente, yo ahora analizando la ley, nos parece un error, que no obliga al empleador a que las condiciones de trabajo, por lo menos en esta situación, sean las favorables. Entonces se presiona un poco también físicamente o se puede lesionar físicamente y psicológicamente en la situación en que estamos viviendo. No sé qué opinan. Claro, finalmente la respuesta, como en general, y se ha visto también agudizado en esta crisis, finalmente la respuesta viene por vía de tribunales, eso obliga a los trabajadores, a los sindicatos, a procesos que son largos, complejos, donde además requieren siempre patrocinio de abogados. Entonces, en zonas, por ejemplo, en regiones donde no hay mucha oferta de abogados laborales, es bastante difícil para esos trabajadores y esas trabajadoras poder tener una respuesta clara, certera y que alguien les dé la razón. Pero en principio podrían ir a la mutual en caso de que la mutual, por ejemplo, no cumpla con sus funciones. El organismo encargado de fiscalizarla es la Superintendencia de Seguridad Social, y por ahí se puede también ir buscando alguna solución a través de los comités paritarios también, porque los comités tienen la facultad para poder establecer orientaciones e instrucciones incluso en el ámbito del trabajo que el empleador debería seguir. Bueno, Gracias, queremos hacer la Paulina. misma pregunta a Claudio, si cuáles han sido las medidas o las propuestas que se han pensado para esta coyuntura, digamos, esta situación extrema en la que nos encontramos, cuáles son los resguardos que podría haber para los trabajadores y trabajadoras que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo y cuáles son las proyecciones. Algo hablaste de un estatuto para la universidad, para los trabajadores de la universidad, cuáles también son a futuro las líneas para no, obviamente, que esto pase a ser la normalidad. Bueno, la situación de los estatutos es un tema que veníamos trabajando de antes, pero justamente conversamos con los demás sindicatos y creo que ahora es cuando se ha marcado más este trabajo excesivo que tiene el docente. De hecho, mirábamos ahí en los colegios particulares subvencionados, el máximo en aula es un 70%, pero a la persona le pagan el 100% del tiempo, ¿no? Por un 100% hay un 30% que es fuera de aula. Eso no existe para el trabajador de la educación superior. Esas son gestiones que de alguna forma nos pillan pendientes, porque hoy día, digamos, lo que estamos haciendo es peleando acerca de las condiciones del teletrabajo con los demás sindicatos, ¿cierto? De que se consideren justamente que se considere el planteamiento y el listado que finalmente nosotros hicimos el levantamiento. En estos momentos estamos usando nuestra infraestructura, los profesores se han comprado cámaras, se han comprado micrófonos por su cuenta y lo que buscamos es una compensación. Ya no se les entregó un computador a la mayoría de ellos y lo que va a tener que haber una compensación. Este primer mes que transcurrió, ¿cierto? Las personas ya se hicieron cargo de su conexión. Por ahí habían unas recomendaciones muy polémicas que llegaron de la institución porque decían que no compartieran el ancho de banda con su hijo. O sea, ¿cómo entretiene a un niño encerrado todo el día? Bastante difícil. Habían recomendaciones que, mira, nosotros tuvimos nosotros dialogamos también, pero nosotros no podemos darle respuesta que después simplemente los jefes de carrera siguen presionando a nuestros socios y nosotros reaccionamos finalmente por la presión de nuestros socios. Y hoy día justamente salimos con un poco más de fuerza con los demás sindicatos porque ya se está notando, digamos, la repercusión del proceso. Y sí se ve un ambiente, digamos, donde la gente habla poco, pero basta un tema para que salte la molestia y el enojo, digamos,
de la persona. Y en base a eso, bueno, nosotros hemos evaluado acciones legales con los demás sindicatos y vamos a estar, digamos, vamos a tener que seguir adelante con lo que se tenga en relación a defender justamente la integridad de las personas fuera de los intereses, ¿cierto? De los intereses económicos y lo que genera esto, también la integridad, digamos, y estamos mandatados para eso y somos responsables de defender eso. Así que estábamos hablando con los demás sindicatos los posibles caminos, ¿no? Tenemos ya algunos evaluaciones justamente del área jurídica y laboral. Vamos previo a continuar con la ronda, vamos a responder algunas de las preguntas. Me parece importante acá la apreciación que hace Gaby Jara respecto a los temas que estábamos hablando, justamente lo que son los riesgos psicosociales. Además, bueno, Anita Boero pregunta eso, si Paulina nos puedes ayudar respecto a la pregunta por licencia postnatal y los beneficios. Sí, en el caso de ella no debería bajar el sueldo. Uno de los beneficios que habría en este caso, que me parece que Margarita también lo mencionó, que pudieron lograr finalmente ese beneficio es el pago del bono compensatorio de Salacuna, considerando que en este momento no es posible entregar o cumplir más bien con el deber del empleador de entregar Salacuna porque están cerradas también a propósito de la contingencia. Entonces, en ese caso, uno de los beneficios que se podrían pactar tiene que ver con el bono compensatorio para poder compensar al final lo que es la Salacuna. Pero su sueldo no debe bajar, a pesar, además que estando con postnatal está con fuero y el fuero genera mucha más protección en términos laborales, una de las instituciones más importantes de la protección a la maternidad. Gaby Jara, que con la duda si es la ex dirigente de Puente Alto de CITPO. Sí, bueno, le mandamos mucho. Y la Gaby, un saludo para la Gaby también. Bueno, ahí hay una realidad, quizás que vale la pena mencionar, que justamente los dirigentes tampoco están ajenos a la cuestión humana, ¿no? Ahí también hubieron situaciones muy duras, digamos, del sindicato de Puente Alto, que les tocó afrontar a esa directiva y bueno, hacer mención que si bien, cierto, los dirigentes también somos personas, ahí hubo una baja de 2 dirigentes y hay situaciones humanas, ¿cierto?, en relación al trabajo, así que si bien se quedan remarcados un poco ahí en esa baja, ¿no? Un saludo también para Gabriel. Bueno, Diego Aviroc nos pregunta cómo la FC va a cubrir. Bueno, en primer lugar se cubre con el fondo individual, que es un 70% de la remuneración, el segundo mes un 55%, después un 45% y va disminuyendo. Y a quienes no puedan cubrir con el fondo individual, se va a cubrir con un fondo solidario que establece montos mínimos de lo que puede recibir un trabajador o trabajadora que esté sujeto a este beneficio. Sí, Miguel, ahí en la anterior, preguntaban si es que la AFC aportaba algo al seguro solidario. Yo ahí me voy a tomar la licencia de recordar que la AFC es una sociedad anónima, es una empresa compuesta por 4 AFPs, son dueños de la administradora de fondos de cesantía y no aporta nada. Son instituciones que solo se llevan ganancias de los fondos de cesantía, así que ahí quien aporta al fondo solidario es el Estado y aportes también de los empleadores, pero la AFC lo único que hace es chupar plata de esos fondos y más encima la nueva ley le asegura que le van a compensar todos los mayores gastos que tienen o que puedan tener a propósito de la implementación de esta ley. Quisiera mencionar algo respecto al tema de la AFC, no va directamente en la línea de la pregunta que están haciendo, pero hay, en el caso de la educación, a veces los profesores que llevan muchos años dando clase no se han enterado de que había que hacer el trámite para inscribirse en la AFC, porque esta ley, no recuerdo si es del 2003, 2002, de octubre, por ahí como de alguna fecha, octubre del 2002, algo así, yo recuerdo cuándo fue, no recuerdo la fecha exacta, pero fue por ahí. Y entonces los que estaban trabajando en ese momento y que tenían contrato vigente tenían que hacer un trámite adicional para ser incorporados. Entonces los trabajadores que están previos a esta fecha y que han continuado trabajando sin cambio de empleador y que no han tenido un segundo empleador, los profesores tienen 2 empleadores o más, puede ser que cuando llegue el momento de cobrar su AFC no tengan nada. Eso es lo primero que quería mencionar. Lo segundo es que
si es que algún profesor o algún administrativo de las universidades le hicieran esta ventana, ¿no? de sin trabajar y después reincorporarse, es que si nos llegaran a despedir después de la reincorporación, se van a encontrar con que no van a tener prácticamente fondo en su AFC porque van a haber sido ocupados o chupados por esta ley que están, no sé si ya está aprobada, la verdad que hay tantas cosas entre la negociación colectiva que la quieren bajar, hay tantas cosas que estamos preocupados que ya, la verdad que, y están aprobando leyes en una velocidad tan alta que a veces uno no se alcanza a enterar si el proyecto ya pasó a la Cámara o está en el Senado o no sé qué, entonces por ahí ustedes tal vez me pueden apoyar en eso. Eso era un par de cosas que quería mencionar que pueden ser atingentes porque nosotros tenemos profesores en nuestro sindicato o trabajadores que tal vez llevan más de 20 años trabajando en la institución y tal vez no están afectos a la AFC y nadie le ha informado, nadie le ha contado de que tienen que hacer ese trámite adicional. Muy importante esa información. Sí, ya es ley, pero claro, fue hecha tan rápido que ya están haciendo una nueva ley para modificarla por los errores que tiene, que eso todavía no se ha promulgado. Y claro, obviamente ahí la crítica general es que en definitiva vemos a grandes empresas, conglomerados internacionales, suspendiendo contratos, no pagando remuneraciones, y que luego nada, pero nada de esto permite explícitamente la ley terminar por necesidades de la empresa, entonces nada asegura que después vengan periodos de cesantía en los que efectivamente este seguro no tenga fondos porque se usó para pagar sueldo. La última pregunta para pasar a los temas de cierre es de Christopher respecto si la institución podría realizar una modificación de contrato para compensar las necesidades del docente, que va en línea de lo que hemos hablado. Más que si podría, tienen la obligación de, si es que entiendo bien la pregunta, de suplir las necesidades de los docentes. Como explicaba Claudio, los docentes ante la necesidad de realizar las clases tuvieron que suplir con sus propios recursos. Entonces, una de las vías de solución podría ser justamente negociar una compensación con el empleador respecto a los costos adicionales en los que tuvo que incurrir un trabajador. Pensando en costos en general, tal vez si tuvo que adecuar el lugar para poder tener un espacio de trabajo, eso también puede entrar a considerarse como un costo necesario para realizar la docencia. Ahora, siguiendo con las palabras de cierre respecto a las soluciones y qué se hace ante esta situación actual que nos enfrentamos, queríamos preguntarle a Isaías cuál era su opinión y cuáles han sido las reflexiones que han habido en su organización o con otras organizaciones. Mira, dentro de nuestra propia organización esto ha sido tan abrupto que no hemos tenido el tiempo de reunirnos virtualmente, claro, para hacer la reflexión interna, porque muchos de nosotros estamos reventados, no solamente, bueno, muchos de nosotros tenemos otras actividades aparte de ser profesores, ¿no? Aparte hay todo un contexto previo que tiene que ver con el hecho que pasamos todo el verano dando clases por lo que ocurrió el año pasado, entonces la verdad es que nos pilló tan rápido esto que no tuvimos tiempo de reacción y además que paralelamente se estaba tramitando la ley de teletrabajo. Entonces, por una parte, entre que estábamos esperando a ver cómo iba a salir la ley, que ya la vimos, cómo salió, y ya la hemos comentado aquí, creo que suficientemente. Sí, tuvimos, como les comentaba al inicio, una instancia el día sábado pasado que hubo reunión de la CONATUCH, que es una agrupación muy grande de sindicatos de la educación superior, y lo que vimos es que en todos lados está pasando exactamente lo mismo. Y pienso que las soluciones a la situación actual que está ocurriendo es primero que las universidades de verdad comenzaran a ser empáticas con sus trabajadores, empezaran a ponerse en el lugar de los trabajadores, empezaran a conversar con los sindicatos acerca de cómo vamos a solucionar este problema. Por ejemplo, si bien es cierto, como decía Claudio, muchos de nosotros hemos tenido que invertir en medios tecnológicos, en micrófonos, en cámara, en mejorar los computadores, algunos profesores en comprar software para poder hacer las labores de forma remota. Eso significa que nosotros, si bien es cierto, nada te va a devolver el tiempo y todo el esfuerzo adicional que uno le pone para tratar de que esto funcione, porque finalmente los sindicatos, nosotros no somos enemigos de las universidades, de hecho lo que queremos es exactamente
lo mismo que nosotros esperamos que quieran las instituciones, que aportar a la sociedad, que formar profesionales del futuro. Ojalá que las universidades tuvieran un rol más público, sobre todo en el contexto que estamos viendo. Entonces, nos gustaría que las universidades se acercaran a los sindicatos y que nos vieran en este periodo de conflicto en que estamos todos en la misma vereda. Pero, sin embargo, el trato que nos dan en general a los sindicatos de educación superior es absolutamente denigrante. No nos consideran, simplemente no existimos. No somos, cuando sale la constitución de los grupos intermedios, nosotros no somos un grupo intermedio. Solamente las empresas son un grupo intermedio, nosotros no lo somos. Entonces, acercarse a los sindicatos a buscar una forma de descomprimir un poco esta situación que estamos viviendo. Segundo, como decía por ahí, lo mencionó Claudio, lo ha mencionado Miguel, lo ha mencionado Paulina, tal vez un bono de compensación que permita de alguna manera suplir los costos adicionales que estamos teniendo producto de esto, pero no solamente los costos, no me refiero solamente a los costos tecnológicos, ¿no? Me compré un micrófono, me compré una cámara, sino que los costos en las horas que tenemos que ocupar, por ejemplo, si tenemos que aprender a ocupar un software de edición de video, por ejemplo, la cantidad de horas que uno tiene que gastar en esto, en aprender a leer manuales, instruirse por los propios medios, y eso significa horas, y además de la cantidad de horas, el factor multiplicativo de la cantidad de horas de dedicación que estamos dando. Entonces, desde esa perspectiva, creo que una vía de solución sería primero sentarse a negociar con los sindicatos, a conversar, a buscar una vía de solución, pensar abiertamente en algún bono compensatorio, que como lo han mencionado ustedes, que permita de alguna manera sentir una recompensa por este esfuerzo adicional que estamos haciendo. Así que creo que con eso ya doy por cerrada mi comentario. Alguien me está muteando. Gracias. Voy a aprovechar de mandarle saludos a Alejandra, que nos manda saludos desde Punta Arenas. Esperamos que vaya todo bien allá con el tema de la cuarentena y las medidas de seguridad que tienen que tomar las empresas, que además se encuentran en un proceso complejo de negociación colectiva. Sí, creo que es muy interesante lo que habla Isaías, porque justamente esto se arrastra desde mucho antes. O sea, el Código del Trabajo, que es supuestamente un estatuto para proteger a la parte trabajadora, tiene una norma que protege a la empresa, que le impide negociar cómo lo que se llama el poder de mando, cómo se administra. Y esto de no tener diálogo, que deriva un poco eso con las organizaciones sindicales, de decirle, ustedes no saben, yo decido cómo manejo esto, ustedes simplemente reciben. No es un tema menor en el caso de las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, porque en definitiva, al formar a los futuros trabajadores y trabajadoras también se está decidiendo ahí cuando se decide qué se enseña, cómo se enseña, qué se investiga, un modelo país, digamos, porque en definitiva, si acá decimos, bueno, es que tenemos que desarrollar más el tema informático, que el cobre no hay que venderlo en piedra, sino que hay que trabajarlo más, agregarle valor y venderlo en nanopartículas, por ejemplo, todo eso va a requerir justamente contar con los trabajadores y trabajadoras capacitadas para poder realizar eso. También va a necesitar la investigación, la infraestructura para poder implementar eso. Por lo tanto, cuando se está definiendo qué se enseña, cómo se enseña, qué se investiga, se está definiendo un poco cuál va a ser el modelo de país a futuro. Por eso es fundamental la democracia universitaria, que sean los sindicatos quienes puedan también opinar sobre cómo se lleva la universidad. Ahora quería, para cerrar, darle la palabra a Margarita con también la misma pregunta, o sea, que con su organización o con otras organizaciones que han hablado para enfrentar esta coyuntura, qué propuestas y cómo se ve en el mediano plazo que si viene el teletrabajo para quedarse, se va a volver a las universidades y qué medidas van a tomar justamente los trabajadores y trabajadoras ante esa coyuntura. Bueno, yo creo que el tema de las medidas compensatorias por todas las inversiones que han tenido que hacer los docentes es algo que todos vamos a buscar de forma transversal, porque debido a que tienen 3 meses desde la publicación de la ley para adaptarse a esta modalidad de teletrabajo y cumplir con todo, si nos enfocamos en el plazo que decía Paulina, 1 de julio, ya va a estar casi terminando el semestre otoño y resulta que los docentes ya van a haber cubierto todos los costos del semestre y vamos a tener que buscar la compensación solamente porque ya a esa altura ya van a haber cubierto la necesidad de la institución y esta sin haber tenido la obligación de entregarle los recursos.
Otra cosa que obviamente está latente por parte de los estudiantes es generar las interrupciones de estudio, que eso obviamente disminuiría la cantidad de estudiantes en la institución, por ende los ingresos, y posiblemente existan procesos de optimización de las secciones, donde se vayan eliminando cursos, y como todos sabemos, las remuneraciones de los docentes de la educación superior dependen de la carga académica, y si la carga académica varía de un semestre a otro, su sueldo varía de un semestre a otro, más allá de la ilegalidad de este acto. Entonces, lo que evidentemente se proyecta para el segundo semestre o a mitad del semestre otoño es la disminución en la carga académica de los docentes, tanto de INACAP como de otras universidades, y obviamente el empleador va a tratar de traspasar este costo a los trabajadores. Por lo tanto, desde ya hay que ir preparando la lucha más que nunca contra la circular 4, por ejemplo, que tiene INACAP, donde permite la variabilidad de las remuneraciones de los docentes de un semestre para otro, si la matrícula no es la esperada, por ejemplo. Entonces, junto con ustedes, obviamente, vamos a tener que ir preparando desde ya esas defensas y dejar de que las remuneraciones varíen de un semestre para otro al antojo del empleador, porque a veces ni siquiera obedecen a las condiciones que ellos mismos establecen en sus circulares, sino que obedecen más a antojos de ciertas personas que son los responsables de manipular estas cargas académicas. Yo creo que por ahí va la lucha más grande, proteger las remuneraciones de los docentes de la educación superior. Bueno, con esto estamos a 2 minutos de terminar lo que hemos programado. Queremos darle las gracias a todos y todas quienes nos vieron y también obviamente a quienes han expuesto. No sé si hay algún tema que les haya quedado pendiente que quieran mencionar. Que estaba muteado, Claudio. Estaba hablando. Entonces tenemos 2 minutos porque no tiene que ser bien ejecutivo. No, sigue muteado. Bueno, mientras hablo yo... Ahí sí. Ahí sí. Bueno, el llamado a cumplir la ley, finalmente. Se supone que la ley es un marco regulatorio, no puede ser cierto que tengamos que estar llegando a tribunales para que se cumpla la ley. Se supone que otras personas por no cumplir la ley, por menos lo sancionan, ¿no? Acá lo que pedimos es que se cumpla la ley, o sea, todavía ni siquiera estamos hablando de demanda o de esto que decíamos, ¿cierto?, de la necesidad de un estatuto docente, estamos hablando de la ley que existe. Y nosotros con los sindicatos visitamos la Dirección Nacional del Trabajo. Todavía estamos esperando la respuesta, le dijimos que hagan cumplir la ley, ¿cierto? El director del trabajo nos dijo, ustedes los sindicatos pueden negociar mejores condiciones para los trabajadores. Le dijimos que sí, pero no bajo el mínimo que dice la ley. O sea, son ellos los que debieran, ¿cierto? Bueno, vimos esa circular hoy día, donde ya, esa circular polémica que sacó la Dirección del Trabajo, y por eso no nos sorprende que no se haya pronunciado. Pero nosotros con los demás sindicatos visitamos, y bueno, y nuestro esfuerzo hoy día va a ser que la ley se cumpla acerca de lo que dice el teletrabajo. No estamos pidiendo nada que del otro mundo, es la ley que salió. Eso. Isaías, si querías también. Sí, mira, yo quería comentar respecto de que yo pienso que en el área de educación el teletrabajo llegó para quedarse. Las universidades van a encontrar la forma ahora de bypassear los paros universitarios, obligando a que los estudiantes sigan con las clases en línea. Entonces, de alguna manera, las clases en línea son una realidad que ahora están comenzando, pero que van a ser definitivas. A mí me preocupa en particular el tema de los derechos de autor. Es algo que no hemos tocado acá, pero hay una ley de derechos de autor. ¿Qué pasa cuando a ti tu jefe te obliga? Tu contrato no dice que estás contratado para grabar clases, pero te obliga a tu empleador a grabar clases y ponerla en el servidor de la universidad. Bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando termine la asignatura, el siguiente semestre, si te empiezan a reemplazar a ti mismo con tus propias grabaciones? O cuando te hacen elaborar material adicional que son de tu propia autoría y pasan a ser propiedad de la universidad o de la institución de educación superior. Entonces creo que ese es un tema que claro, con el contexto que estamos viviendo no lo hemos considerado, pero que inevitablemente está asociado al teletrabajo en el ámbito educacional, que tiene que ver con los derechos de autor y la creación intelectual, que son propiedades de quien la elabora, si es que no hay un contrato que diga explícitamente que uno es contratado para grabar clases o que no es contratado para desarrollar material. Gracias. Sí. Y aún así los derechos de autor no se pueden renunciar anticipadamente, así que hay podría haber Sí, se nos quedan muchos temas porque en verdad las universidades convergen muchas complejidades. Veremos si se da otra instancia, pero eso, agradecerles mucho la participación, las intervenciones. Vemos que se cumplió con creces el objetivo que teníamos planificado, así que con eso vamos por cerrado el live.
Muchas gracias a todos y todas. Gracias por la invitación, que estén bien. Igual.